¿Qué tal? ¿Cómo están, amantes de las historias de lo paranormal? Quiero agradecer su sintonía en nuestro nuevo episodio de su podcast, A la Luz de las Velas. Un espacio para contar y escuchar historias tenebrosas, además de relatos interesantes. Hoy quiero saludarlos e invitarlos a ver una entrevista de la cual fui parte acerca de su podcast, en TikTok. Un video podcast de La Liga de las Sombras, en donde hablamos de este tema que nos encanta, sustos y espantos. Con respecto al capítulo de hoy, mi autor de miedo favorito es Stephen King, ya que él siempre te mete de lleno en el personaje, lo que se siente, los traumas de la niñez que te llevaron a ser quien eres. Lo que más me encanta de libros como It es que te cuenta las cosas desde la perspectiva de un niño, ya que un adulto tal vez no se asusta tan fácilmente. Así que para el podcast de hoy los invito a escucharnos con oídos de niño, sus miedos y traumas del pasado. Porque ¿cuántos nos asustamos cuando éramos niños? Tal vez algunos viviendo en las áreas rurales de nuestro querido país en Costa Rica, o en el país de donde nos escuchas. ¿Cuántas veces caminando por un lugar desolado decidiste correr al ver algo raro o escuchar algo raro, un ruido, un animal extraño? Pero ¿y si no vas solo o sola? Si vas con alguien más y todos ven un animal, un pájaro grande como un hombre, no volando, sino levitando sobre todos ustedes, ¿no se asustarían de eso? O si desde que eres un niño o una niña ves gente pequeña y arrugada jugando en el río o entrando y saliendo de tu propia casa. Esto, entre otras cosas, les pasó a nuestros invitados del día de hoy. Las historias de miedo de otras personas se viven en carne propia, pero hoy los voy a invitar a ser más productivos. Este tipo de podcast es para hacer algo más mientras escuchas e imaginas lo que cada narrador nos cuenta. Así que esta vez los invito a lavar los platos, a salir a caminar, salgan al patio, o si prefieren, como siempre, apagar los aparatos eléctricos que no estén utilizando, apagar la luz. De cualquier forma, imaginen el escenario en el que nuestros narradores de hoy nos sumergen y vivan esas historias ustedes también. Ahora, por favor, deleiten su gusto por lo paranormal con este relato. Bueno, George, la historia que te voy a comentar pues es una historia de hace bastantes años. Esta historia puede ser cuando tenía tal vez alrededor de unos 12, 13 años, porque me acuerdo que en aquel tiempo era que un grupo de amigos y yo teníamos que ir a Confirma. Estábamos tal vez en el colegio y las clases de Confirma eran después del horario de clases, y entonces nosotros teníamos que caminar más o menos como 2 kilómetros, y cuando llegábamos, ¿verdad? Teníamos las clases y salíamos ya de noche. Básicamente salíamos, no sé, 6, 7 p.m. y siempre seguíamos la misma ruta. Éramos 3 amigos, ¿verdad? Kalin, Kevin y yo. Y en el trayecto, era un trayecto en aquel tiempo pues bastante desolado. Algunos mercurios, ¿verdad? Como cada 100 metros, ¿verdad? Que se ubican. Nosotros íbamos caminando y en eso íbamos caminando por la acera, y al lado derecho de nosotros había como una especie de paredón, ¿verdad? Un paredón no muy alto tampoco, tal vez unos 3, 4 metros, y en ese punto no habían casas. Cuando nosotros pasamos por ese punto en específico, nosotros escuchamos como un sonido, ¿verdad? De aire entrecortado por ramas, ¿verdad? Que tiende a tener, ¿verdad? Como ese, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Un sonido así. Y no le dimos mayor importancia.
o por lo menos no le dimos mayor importancia, mi amigo Kalin y yo. Pero en eso, al seguir caminando, notamos que Kevin no se había percatado que nosotros nos adelantamos y estaba ido viendo hacia arriba. Resulta que cuando nosotros lo llamamos y nos quedamos viendo qué era lo que Kevin estaba mirando, notamos que al lado arriba del paredón había como una criatura de aspecto blanco, grande, vertical, levitando, ¿verdad? En el momento no pudimos reconocer muy bien qué tipo de criatura se podía tratar, porque obviamente el susto pues fue bastante, y a esa edad pues, ¿verdad? Lo que nosotros acatamos en ese momento pues fue a salir corriendo y a llevarnos a Kevin, que estaba básicamente como en estado de shock porque no se podía mover, hasta que nosotros lo jalamos. Y el vacilón fue que Kevin se le cayeron unas monedas, y entonces Kevin estaba entre esa indecisión de si salía corriendo, juntar las monedas, o la criatura que nos estaba saliendo en ese momento. Bueno, al final de cuentas pudo más el miedo y logramos que saliera corriendo. A la mañana siguiente, eso probablemente fue un viernes en la noche, a la mañana siguiente nosotros pues quedamos, ¿verdad?, con la espina de ver qué era, y subimos nuevamente temprano en la mañana. Obviamente Kevin también iba con la intención de ver si recuperaba el dinero, cosa que ya las monedas habían desaparecido. Con el tiempo esa historia la relatamos prácticamente igual cualquiera de nosotros tres, porque la impresión que tuvimos fue la misma, ¿verdad? De una criatura blanca, de por lo menos, calculo yo, 1,5 metros, 2 metros de altura, con un aspecto que podría uno decir, no sé, si hubiese sido un tipo sábana, pero sí la parte de levitar fue bastante como lo que más nos asustó, ¿verdad? Con los años, te iba a contar que yo empecé como a buscar un poco al respecto, a ver si esto era producto de la imaginación de nosotros, o si alguien más había encontrado algo similar. Y encontré no sé si es un tipo de leyenda o criatura que vive en la nieve, que se llama el pájaro gigante de la Antártida. Hay gente que lo encuentra con el nombre de Open Bird. Y si yo me pongo a ver algunas de las imágenes que espero que subas en tu podcast, para ejemplificar, quizás más personas puedan reconocerlas, porque cuando ya yo, ¿verdad?, con los años empecé a ver estas imágenes, te puedo decir, sí, fue algo así lo que nosotros vimos. Un aspecto muy muy similar, ¿verdad?, de criatura grande, ¿verdad?, con ese aspecto blanco particular, como levitando. Y de las cosas misteriosas, de las cosas, ¿verdad?, que sobrenaturales, que tal vez uno dice, bueno, no existen en el mundo que todos conocemos, pues se pone uno a pensar si hay de este tipo de Open Bird aquí en Costa Rica o en otros lugares. Y básicamente pues esa es un poco la historia que te quería compartir. A través de este audio quisiera compartir un poquito de lo que viví en mi infancia, cosas que veía, personajes que veía, que en su momento no comprendía tampoco, que por qué se me presentaban. Pero todo empezó cuando yo tenía como 9 años. Mi primera experiencia fue así. Estábamos desgranando maíz. Mi mamá me mandó, o nos mandó a desgranar maíz que tendió así un manteado. Y éramos 3 menores
Yo tengo un hermano que me lleva 2 años. Él también estaba. Eran como a las 9 de la mañana. Cuando mi mamá dice, vayan a traer agua, vayan a traer agua a la quebrada. Y no hay, ella estaba haciendo algo de comer. Y entonces nos volvíamos a ver los unos a los otros y a ver quién quería ir primero, y nadie quería ir. Entonces al final mi mamá nos habló más, ya más enojada. Entonces yo cogí los galones y me fui. A la quebrada, los llené y me vine. Llegué a cierta parte del camino, había como una cepa de banano, unas matas de banano. Atrás de ese banano, de esa cepa, estaba mi hermano. Yo lo vi como mi hermano, estaba de espalda. Y yo le digo, ¿por qué usted está ahí y usted no ha ido a buscar agua? Y no me contesta ni tampoco me vuelve a ver. Y seguí caminando. Llegué a la casa y le digo a mi mamá, mamá, le digo yo, no, mi hermano no quiere ir a buscar agua, ¿y por qué solo me mandaron a mí? Entonces mi mamá me volvió a ver de forma extraña y no lo pensó mucho y empezó a regañarme y me dijo, ¿pero qué hablas así?, me dice. Si su hermano no se ha levantado de ahí, él sigue desgranando maíz, no ha ido a ningún lado. Le digo, no, mamá, le digo yo, abajo está sentado atrás de la cepa de banano. Me dice, no, no es verdad, me dice, él no ha ido a ningún lado. Bueno, esa primera ocasión pasó por alto. Digo, mi mamá no sé si me creyó o no me creyó, pero quedó así. La siguiente vez fue de noche, que yo me levanté afuera, dormíamos juntos, todos dormíamos juntos. Solo yo me levanté en ese momento afuera, estaba la luna muy clarita. Cerca de la casa había una naranja, una mata de naranja. Esa mata de naranja hacía una sombra ahí. Pero yo me levanto y yo veo que mi hermano está otra vez ahí. Él me hace con la mano que vaya donde él está. Yo no lo pienso mucho y lo sigo. Lo seguí. Él iba como caminando para atrás, pero no levantaba no levantaba la cabeza, iba como agachado. Y caminaba para atrás y para atrás. Cuando llegamos ya cerca de la quebrada, ahí era más oscuro, había más sombra porque habían palos, un bananal y había más sombra. En ese momento yo empecé a sentir un miedo, pero un miedo que no podía explicar. Solo recuerdo que di la vuelta y corrí para la casa otra vez. Cuando llego a la casa y yo me busco mi lugar donde duermo, mi hermano estaba ahí, todos estaban ahí. Entonces, ¿a quién seguí? ¿A quién fue que seguí? Empezaba como a sentir esa curiosidad. No me daba así
como, no me daba tanto miedo, pero tampoco me sentía tranquila, porque sabía que algo estaba sucediendo y no podía explicar ese algo que estaba pasándome. Se lo contaba a mi mamá y ella como que me creía y como que no me creía a la vez. Las siguientes experiencias siguieron pasando. En, en una ocasión estaba lavando, bañándome en la quebrada. La quebrada quedaba de la casa como unos 700 metros. Ahora digo, ahora puedo decir la distancia por el conocimiento que tengo ahora. Sin embargo, en ese tiempo nosotros desconocíamos cualquier cosa de esto, ¿verdad? Y era como en la tarde, había llovido, pero de repente se quitó la lluvia y empezó a hacer sol. Calculo que eran como a las 4 de la tarde, cuando yo estaba en la quebrada. Quedó como lloviznando, pero con sol. Y yo estoy en la quebrada solita, cuando empiezo a escuchar risas de personas, pero como en los árboles. No era que venían ni nada, sino como que estaban ahí. Entonces me dio curiosidad y empecé a ver por dónde se escuchaban más esas risas. Y entre más rato pasaba, más se reían. Y entonces volví a ver entre los árboles. Eran personas pequeñas. Eran unas personas, pero como si fueran ancianos, pero pequeños. Estaban todos en los árboles y se reían al verme. Y lo que hice después fue coger mi ropa, las cosas que llevaba, e irme para la casa. Se lo conté a mi mamá y otra vez ella como que me creía y como que no me creía. En fin, eso no era digamos, no cambiaba nada porque yo las veía. Que me crean o que no me crean no era el problema era que yo lo veía. Entonces, después de eso, mi hermana se había ido de la casa. Nadie sabía para dónde se había ido ella. Tiempo después nos dimos cuenta que ella se había ido para San José. Pero una noche estábamos solos en la casa porque mi mamá acostumbraba a ir a la iglesia en las noches. Tenían devocional los martes, jueves, sábado y domingo, pero ella acostumbraba a ir martes, jueves y domingo. Y en esos días, uno de esos días que ella no estaba, ellos andaban en la devoción. Cuando todos los que estábamos, éramos 3 los que estábamos en casa, menores, y todos dormían. Yo calculo que eran como a las 8:30 o 9 de la noche quizás. La noche estaba nublada, pero clara.
no estaba tan oscura. Entonces vi entrar a mi hermana, pero porque nosotros teníamos la casa sin puerta. Nosotros, en la casa donde vivíamos no tenía puerta. Y yo vi que entró mi hermana y yo la llamé por el nombre de ella y no me volvió a ver, sino que pasó al cuarto de mi mamá. Cuando volvió a salir, llevaba la valija en la cabeza. Llevaba una valija en la cabeza. Entonces, yo la volví a llamar, pero ella no me volvió a ver y salió. O sea, ella no se detuvo, sino que salió. Como a eso de a las 10 de la noche llegó mi mamá y yo le conté. Y yo le dije, mamá, vino mi hermana y se llevó su valija. Y ella corrió al cuarto y me regañó porque me dijo, ¿por qué me dices mentiras? Ahí está la valija, no se han llevado nada. Le digo, mamá, pero ella vino y se llevó la valija. Yo se lo aseguraba porque no era un sueño, yo estaba despierta. Cuando no está mi mamá, yo no me puedo dormir. Entonces yo estaba despierta, todos los demás dormían menos yo. Y bueno, así quedó. Otra vez. Después de eso, una tarde nos reunimos con mis primos y nosotros y empezamos a jugar alrededor de la casa. En el patio mi papá tenía un pilón. Entonces alrededor de ese pilón nosotros dábamos vuelta jugando. Y bueno, jugamos un rato y luego los primos se fueron y nosotros nos quedamos. Nos acostamos y no sé como a qué hora eran. Yo calculo que como a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Estaba la luna muy despejada. Y oigo como que están jugando. Risas, pasos. Entonces digo, pero ¿quién está jugando a estas horas? Entonces me levanto de la cama y veo por las endijas, porque la casa era de madera, con endijas que se podían ver para afuera. Y veo afuera y veo muchos niños pequeños jugando, pero todos estaban desnudos, eran negritos, chiquitillos, y daban vuelta y vuelta alrededor del pilón, igualito como nosotros habíamos jugado. Y yo trataba de despertar a mis hermanos para que lo vieran. Cuando ellos se despertaron y trataron de verlo, ya no estaban, se retiraron. Se lo volví a contar a mi mamá. Entonces ella empezó a preocuparse más. La última vez que recuerdo que vi, bueno, ahora entiendo que es un duende. En esa ocasión, cuando yo tenía 14 años, mi mamá me llevó con ella. Ella siempre ya no me volvió a dejar. Ella me llevaba cada vez que iba para no dejarme sola.
pero ya yo tenía 14 años y me apareció ahí un chiquillo que me mandó una carta. Entonces yo llegué a la casa y yo venía emocionada con esa carta en la mano. Y yo, yo lo que quería era leer esa carta. O sea, eso era toda mi meta, llegar y leer esa carta. Entonces llegamos como a las 9 y algo a la casa. Y mi mamá siempre acostumbraba a ponerse a hacer café a esa hora, después que llegaban del culto. Y entonces, mientras tanto, yo le presté el foco a mi papá. Pero siempre lo curioso de esto es que siempre hay luna. Solo que yo le presté el foco a mi papá para yo leer eso en el servicio sanitario que estaba a cierta distancia de la casa. Entonces me fui, pero antes de entrar antes de entrar a la puerta, oí como que algo sonaba adentro, como si hubiera gente o como si estuviera ocupado el servicio. Entonces me quedé parada atrás cuando veo que sale del servicio ese niño otra vez, ese niño negrito, desnudo, y salió corriendo hacia abajo, había como un yucal, y solo se oyó donde sonó, donde iba caminando, iba corriendo, iba sonando, majando las hojas secas. Yo me asusté y me fui para la casa. Llegué y le dije a mi mamá y a mi papá que estaban ahí. Dice mi papá, yo voy a ir a ver si es cierto, dice. Y se fue a ver el lugar donde yo dije que había visto a esa criatura. Llegó y dice, no hay nada, es que te pareció, me dice, no es verdad, es algo que te pareció ver pero que no es, pero no, yo sí estoy segura de que sí lo vi. Fue la última vez que vi el personaje ese. Después de eso, no volví a ver más. Todas esas cosas me pasaron cuando yo era pequeña. Hasta esa edad terminé de tener esas experiencias. Y sí, hubo un tiempo en que me preguntaba el por qué los veía, el por qué se me aparecían a mí y en apariencia a nadie más de mi familia o de mis hermanos y hermanas. En fin, si de algo les sirve este relato, pues es lo que quería compartirle. No acostumbro compartir estas cosas porque a veces hay gente que no le cree a uno. Pero hago una excepción en esta ocasión. Quiero dar mil gracias a todos ustedes por ser fieles seguidores del podcast y a nuestros narradores de hoy por contarnos acerca de sus experiencias cuando eran niños. Si les gustó esta historia y si quieren ayudarnos a llegar a más personas para compartir vivencias y recordar esos tiempos de historias contadas a la luz de las velas que tanto nos gustan, por favor compartan en todos nuestros canales y suscríbanse en la plataforma de donde nos escuchan, ya sea YouTube, iVoox o Spotify como A la Luz de las Velas Podcast, para que estén al tanto de nuevos capítulos. También, por favor,
Contáctenos al correo alaluzdelasvelaspodcast@gmail.com o por nuestras redes sociales en YouTube, TikTok, Instagram o Facebook si tienen alguna historia que podamos contar. Les aseguro que habemos muchas personas interesados en escucharlas. Y si conocen a alguien que quiera narrarnos las suyas, historias familiares, de los abuelos, tíos o algún conocido. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo con más historias de sustos y espantos contados a la luz de las velas. Y recuerden, no crean todo lo que escuchan, pero tampoco dejen de creer.